un ajuste cada vez más drástico es el que parece que nos van a exigir, con las consecuencias inevitables que va a tener eso pues para la economía española, en forma de que va a hacer un peor desempeño, lógicamente, al disminuir la demanda por contracción del gasto público. Cuéntanos cómo ves. Sí, efectivamente. Vamos a ver, voy a dejar el análisis técnico, ¿no?, en manos del compañero Carlos, ¿no?, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Pero básicamente, ¿vale?, la idea general es, pues bueno, lo de costumbre, ¿no? Es el plan de crecimiento al que estamos acostumbrados. Es un plan neoliberal que además diseñado, ¿no?, mil veces para sellar el statu quo europeo, ¿vale?, y convertir a los países mediterráneos, principalmente, en tributarios, ¿no?, de los países de Europa Central. A ver, en este caso, ¿no?, pues bueno, en esta nueva actualización, pues bueno, pues están teniendo en cuenta que, pues debido a múltiples circunstancias, pero entre ellas, por ejemplo, la guerra de Ucrania, pues Europa, la locomotora alemana, como nos gusta llamarla, pues está limitada, ¿vale? Y ya hemos comentado alguna vez que este 2024 se lo va a pasar la sesión técnica, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente ahí es donde se han empezado a meter diferencias. No solamente en forma de beneficios, vamos a decir, o de excusas o vamos a ver, salvaguardas, ¿no?, para preservar la economía, no solamente alemana, pero principalmente alemana, sino que además, en orden a, vamos a decir, estabilizar o compensar las fuerzas europeas, pues bueno, pues se han inventado pues nuevos mecanismos para que seamos los países del arco mediterráneo, otra vez los países tributarios, los que, seamos los que paguemos, ¿no?, paguemos la factura de toda la fiesta, ¿no? Pues, por ejemplo, con la conocida medida aquella de que los países que superen determinados umbrales de deuda pública, ¿no?, que somos, y de endeudamiento, que somos principalmente los países mediterráneos, pues bueno, pues tengamos que encima hacer una especie de fondo de reserva respecto al déficit público y en lugar del 3% sea el 1,5%, ¿no? Esto pues tiene el objeto de literalmente deprimir nuestras economías, maquillar las cuentas vamos a decir, en el macro, en el conjunto total, y sí, literalmente deprimir nuestras economías para volvernos aún más tributarios de los países de Europa Central que ahora mismo están pasando por graves problemas. O lo que es lo mismo, para mantener el statu quo financiero y económico europeo, hace falta que los países mediterráneos siempre estén en una posición de sumisión y dependencia, ¿vale? Incluso, o con mayor razón incluso, cuando los países del centro de Europa están pasando por dificultades. Con lo cual es necesario, no solamente mantener esas cuentas, haciendo que otros paguen esos incrementos del déficit que previsiblemente se van a producir en las economías de Europa Central, con un mayor recorte de los nuestros y, por supuesto, no permitiendo que nuestras economías, digamos, compensen la misma diferencia que hay entre ellas, ¿no?, deprimiéndolas todavía más, ¿no? Así que esta es la finalidad de todo esto, ¿no? O sea, mantener el statu quo, reconociendo determinadas prebendas a unos y deprimiendo todavía más a otros, ¿vale?, que es lo que comentábamos anteriormente, de que, claro, las cosas no solamente van a pintar bastos como ya pintaban bastos, cuando simplemente con la vuelta del plan de estabilidad y crecimiento de la UE, sino que encima nos van a endurecer las condiciones, ¿vale?, además de un modo totalmente arbitrario, ¿vale?, y sin ningún tipo de justificación de política económica ni nada, sino simplemente por verborreas aparte, ¿no?, quitando esto, verborreas aparte, simplemente pues para eso, para mantener el statu quo, que otros paguen la factura que van a aligerar para los países centrales y, por supuesto, mantenernos una vez más en posición de sumisión y dependencia, deprimiendo nuestras economías para que no vaya a ser, o Dios no lo quiera, empecemos a recortar diferencias cuando ahora están viniendo mal dadas en Europa Central, ¿vale? Así que, bueno, otra vez el juego de lo mismo. Y nos va a pillar con este gobierno en el poder. Hombre, cualquiera diría, podría ser peor.
nos podría tocar el PP. Bueno, pero al menos con el PP sabríamos a qué jugamos. Pero esto, pues bueno, pues como en el caso que hemos comentado en el tema anterior, nos van a hacer un juego de trilleros bueno, pues para hacernos creer que en realidad, pues bueno, pues la pirita es oro, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, por no decir algo más sobre eso. Pero es así. De manera que, bueno, pues va a tardar mucho tiempo la gente en darse cuenta de que en realidad nos están vendiendo gato por liebre. Y la cosa empeora. Y la cosa va a empeorar mucho. Respecto a lo demás, pues mira, hasta qué punto llega esto y qué efecto tiene esto, pues mira, lo que es el análisis técnico, mira, se lo voy a dejar al compañero Carlos, que lo va a hacer muy bien. Sí, sí, pero vamos, vaya tela, Carlos, la izquierda que nos ha tocado en España, porque esto es terrorífico. Pues con esta izquierda casi podríamos decir aquello de quién necesita derecha. Coméntanos, a ver, ¿en qué nos va a afectar todo este plan europeo, esta tostada que nos tienen preparada ya? Con estos amigos de la clase obrera, ¿quién necesita enemigos, no? Vamos a ver. Los dos grandes parámetros del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se han vuelto a reintroducir porque ya dan por terminada la pandemia son el 3% de déficit público con respecto al PIB y un 60% de deuda pública también respecto al PIB. Bueno, esos son los dos grandes parámetros que ellos utilizan según los tratados, ¿no? Y que con el PEC se tienen que volver a reintroducir. Claro. Bueno, hasta el miércoles pasado teníamos todos aquí la duda, que estábamos todos con el alma en un puño, de a ver cómo lo reintroducen. Porque claro, esto es como firmar un pagaré. Tú cuando firmas un pagaré dices, oye, tú me debes 20 euros y tengo un pagaré que dice que me lo vas a pagar. Ya, pero es que ponen el pagaré, ¿cuándo te lo voy a pagar? No. Ah, bueno, pues ya te lo pagaré. Sí, yo te lo pagaré. A lo mejor te lo pago dentro de 50 años cuando estés muerto, ¿eh? O sea que por eso los pagarés dice a pagar en tanto tiempo. Es decir, ellos no, por supuesto, la austeridad es exactamente la misma que teníamos antes, porque para quitarla tienen que reformar los tratados y los tratados solamente se pueden reformar por unanimidad y Alemania por ahí no pasa. Y entonces, por supuesto, no se toca. Lo que se dice es, no, vamos a cumplir con los tratados, pero no te voy a decir cuándo. Bueno, pues ya sabemos cuándo. Lo que han dicho ha sido que todos los países tienen un plazo de 4 años, largo me lo fiáis, o de 7 si hacen esfuerzos extra en prioridades de la UE como la transición ecológica o digital. Estoy leyendo un artículo del diario.es. Bueno, o sea que la austeridad de los tratados y del PEC, sí. El 3% de déficit y el 60% de deuda pública, sí. Pero en 4 años, o 7 si os portáis bien. Bueno, pues esto resuelve muchas dudas, ¿no? Porque otra vez, estas trampitas que se buscan para cumplir con sus absurdas leyes, pues lo que nos deja claro es que ahora se explica cuál ha sido la actitud durante todos estos años de Italia. Italia está en un 7% de déficit público. Después de la pandemia no lo bajó, como hicimos nosotros. La señora Calviño nos ha metido 22.000 millones de euros de recortes en 2 años. Eso Italia no lo ha hecho. Y bueno, como hemos visto anteriormente, ahora tenemos que decir todas las trolas posibles para ver cómo pagamos las pensiones, ¿no? Que hemos dicho en el punto anterior. Bueno, eso Italia no lo ha hecho. Y parecía muy tranquila, ¿no? Decías, pero bueno, y si luego además miras el límite, el parámetro de deuda pública está muy por encima del 100%, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues ahora sabemos lo que está pasando. Francia tampoco cumple con el déficit. Y el acuerdo al que han llegado, o que llegaron el miércoles, es vamos a no hacernos daño. Vamos a no hacernos daño porque aquí estamos todos en situación de debilidad. Alemania, cuando se sentía fuerte y estaba a por todas, machacó a Grecia de la manera que todos sabemos, ¿no? Y eso podían haberlo hecho con Italia. Si hubieran ido a malas, hubieran podido hacerlo con Italia. Pero claro, Italia ha dicho, oye, los franceses tampoco cumplen y no van a soportar que les hagas una Grecia a ellos. Y además, Italia no es Grecia, porque si nosotros entramos en una crisis de deuda o
también esto va a afectar a tu sector financiero, Alemania. Y tú ya tienes bastantes problemas con haberte callado de una manera ignominiosa y absolutamente, en fin, indigna con el problema del Nord Stream, que te han dejado sin materias primas rusas y ahora estás en plena desaceleración económica, no, en plena crisis económica y desindustrialización. Así que vamos a no hacernos daño. Vamos a no hacernos daño porque lo de Grecia no estás en condiciones de hacérnoslo, porque si no los haces vas a pagar las consecuencias. Bueno, pues entonces han dicho, vale, pues entonces te doy 4 años. Bueno, 4 años y si te portas bien, 7. Y entonces Italia ha dicho, bueno, pues entonces ya eso es otra cosa. Ahora vamos a ver cómo poquito a poco van a ir bajando el déficit, cómo poquito a poco van a ir bajando la deuda y dentro de 4 años o de 7, veremos a ver qué pasa. Claro, a mí lo que me asalta, la duda que me asalta es la cara de tontos que se les ha debido quedar a los griegos, ¿no? Porque claro, esto es ser fuerte con los débiles y flojo o suave con los fuertes, ¿no? Porque claro, ¿por qué no fuimos así de magnánimos y de tranquilitos con Grecia? ¿Por qué no se le dio unas posibilidades de cumplir con los tratados tan positivas en su momento a Grecia? ¿Por qué se la llevó hasta niveles de crisis social y económica terribles, con consecuencias absolutamente horribles, incluso de hambre en algunos sitios, ¿no? Me acuerdo de las imágenes de los niños buscando comida en los basureros griegos en mitad de la crisis, ¿no? Bueno, ¿por qué no fueron así de majetes con Grecia en su momento? Bueno, pues porque las cosas han cambiado y cuando Alemania tiene problemas, pues las cosas son diferentes. 4 o 7 años. Entre tanto, nosotros ya hemos hecho los deberes porque tenemos a esta chica tan aplicada que es Calviño haciendo los deberes. Nosotros sí vamos a cumplir más o menos, con más o menos dolorcillos, los límites de déficit público del 3%. Lo que no vamos a cumplir son los límites de deuda. La deuda española en estos momentos, con respecto al PIB, es un 109,9%, que está muy lejos del 60% que nos van a pedir. Bueno, pues eso va a significar que va a haber más recortes, va a haber más austeridad. El punto anterior que hemos hablado de las pensiones es parte de esta hoja de ruta. Va a haber más pensiones, Escrivá va a sacar las tijeras y va a haber muchos más recortes. Bueno, hasta que dentro de 4 o 7 años, pues ese límite de deuda pues haya disminuido hasta el 60%. ¿Cuáles son las consecuencias? Y con esto ya termino de estos recortes. Bueno, pues esto simplemente significa un desahorro del sector privado español. El sector privado español, bueno, yo vivo en Alemania, pero es todas las personas que viven en España, todos los asalariados y todas las empresas. El déficit público es el ahorro privado y del resto del mundo, pero básicamente el ahorro privado nacional. Lo que la deuda es exactamente lo mismo. Es gente que, bueno, de otros países que ha comprado o de otras entidades financieras que ha comprado deuda española porque la deuda española parecía una buena inversión, ¿no? Eso significa que el resto de sectores de la economía ahorra mediante esa deuda. Bueno, pues si no tenemos este nivel de endeudamiento, lo que va a pasar es que va a haber un desahorro, ¿no? Un desahorro del sector privado necesariamente. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, pues de una manera que otra vez, por supuesto, los neoliberales del gobierno más progresista de la galaxia, pues no dicen, ¿no? Si tú tienes tu propia moneda y tú te endeudas en tu propia moneda, siempre esas deudas son pagables. Por eso hay países como Japón, donde no tienen ningún problema, absolutamente ningún problema, en sostener niveles de deuda de más del 240% de su Producto Interior Bruto durante años. En el caso de Estados Unidos es muy similar. ¿Por qué? Pues porque esa deuda está en yenes, en el caso de Japón está en dólares, en caso de Estados Unidos, y esa deuda siempre es pagable. No hay lo que se llama en Europa lo de la prima de riesgo. El riesgo es cero. No puede haber ningún impago involuntario de esa deuda
porque el Estado no se puede quedar sin su propia moneda. Bueno, pues exactamente lo mismo es lo que tendremos que hacer nosotros. Si hay alguien que se quiere endeudar, tiene que haber alguien que te compre la deuda, porque tú te puedes querer endeudar, pero si nadie te compra la deuda, si ese pagaré que tú estás dispuesto a firmar, nadie te lo coge, bueno, pues no te puedes endeudar. Bueno, pues nosotros no tendríamos ningún problema en tener este límite de deuda o límite de deuda superior si esa deuda estuviera denominada en moneda nacional. Como no tenemos moneda nacional, porque nosotros usamos el euro, pero el euro es a todos los efectos una moneda extranjera, bueno, pues entonces vamos a volver a ver lo de la prima de riesgo que sube, vamos a ver cómo podemos recortar la deuda, vamos a ver cómo los recortes de aquí en las pensiones y de allá pues pueden hacer que vayamos reduciendo esa deuda. Además, y esto quizá es lo más duro, es que los que estamos por encima del 90% de deuda con respecto al PIB nos meten una reducción del déficit del 1%. Y los que están entre el 90 y el 60 ya es aceptable, pues le meten una reducción de déficit, aparte del que ya hemos hecho, pues del 0,5% anual. Es decir, esta vez Italia sí que va a tener que hacer recortes, sí o sí, durante los próximos 4 o 7 años. Nosotros hemos hecho ya recortes para cumplir con el déficit, pero nos van a meter este 1% de recorte del déficit extra hasta que lleguemos al 90 y a partir de ahí el 0,5% cuando tengamos una deuda entre el 90 y el 60% del PIB. Bueno, más austeridad, pero es como cuando te compras un coche, ¿no? Al final vas a acabar pagando, tú tienes unas letras que tienes que ir pagando y al final has pagado el coche 2 veces. Si tú pagas el coche sin pedir un crédito, pues lo tienes ya, ¿no? Ya, pero bueno, al ir pagando deudas poco a poco, al ir pagando letras poco a poco, pues duele menos. Bueno, pues es exactamente lo que está pasando, ¿no? La austeridad, pero con plazos alargados de tiempo debido a la situación muy precaria de la Unión Europea, que al final, dentro de 4 o 7 años, nos devolverán a un panorama de austeridad extrema según los tratados de la Unión Europea, como la hemos tenido siempre. Bueno, pues nada, más precariedad, más recortes sociales y más neoliberalismo. Básicamente esa es la situación.